Uno, uno, uno. Bien, Juan. Sí, ya estamos listos. Creo que en algún momento me va a descargar el equipo. Déjame ponerlo a cargar. Ahí se escucha, pero si tú quieres acercarlo más a donde ti, lo puedes hacer. Bien, vamos a retomar la conversación, pero en esta ocasión sí me veo la obligación de presentarte. Juan Hernández Inirio, mejor conocido ya por el tema mercadológico, si se quiere, Juan, como Juan Inirio. Para mí, más que un placer tenerte aquí. Para el que está escuchando el podcast y quizá no te conoce, que de tu parte cabe destacar que como varios de los invitados, definitivamente eres uh, un hijo destacado de la Romana. Has sido director provincial de cultura de aquí en la Romana y también has sido Premio Nacional de la Juventud, escritor. ¿Qué más podemos decir de Juan Hernández? Bueno, primero que todo romanense, ¿verdad? Y dominicano. Gracias Luis, gracias a tu audiencia que nos concede el favor de escucharnos y me siento muy contento de compartir esta conversación contigo. Para mí más que un placer, de verdad que sí, Juan. En este momento, cabe destacar la razón por la que te he invitado. Y es que, como te comenté, el podcast se llama Personas por Ideas. Y es un espacio en el que yo he querido crear para que las personas con las que yo converso acá no solamente tengan un espacio donde quizá promocionarse o que se hable bien de lo que ha hecho, sino más bien que hablen de sus ideas, de esos pensamientos que lo conforman como persona, que al día de hoy lo hacen como persona y que quizá para el día de mañana tengan otro tipo de idea, otro tipo de pensamiento y por consiguiente sean otro tipo de personas. Que la meta siempre es ser mejor que hoy, el día de mañana. Entonces, inmediatamente pensé, por lo menos en los 10 primeros invitados, yo dije Juan Hernández no se puede quedar. Por todo lo que has hecho, porque te conozco, conozco tu manera de pensar, o por lo menos una parte de ella, ¿no? Entonces yo dije, Juan Hernández no se puede quedar. Y definitivamente tenemos que hablar primero de Juan Hernández Inirio, el escritor. Juan Inirio, el escritor, es que todavía no lo tengo, no he creado ese camino neuronal para establecer a Juan Inirio en vez de Juan Hernández Inirio. Así que tú me disculpas. ¿Cómo de un pueblo, porque básicamente la Romana es todavía un pueblo, sale tremenda figura, tremendo escritor, como lo es Juan Inirio, que se pudiera decir que teniendo todo en contra, se forma en literatura, pudiéramos decir que en lenguas también, y se crea esta figura de escritor. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde nace y cómo se crea Juan Hernández el escritor? Pues esa es una pregunta muy interesante Luis que de alguna manera yo también me la he formulado porque tú has dicho algo visceralmente importante. Esta es una sociedad donde aparentemente uno lo tiene todo en contra para desarrollar un oficio como el de la literatura. Ha sido entonces algo hasta misterioso, ¿no? El hecho de que uno se haya interesado en algo que no es tan popular, que no es tan común en nuestro entorno, pero la lectura, que fue en mí una pasión muy intensa desde mis años adolescentes, ha tenido muchísimo que ver. Yo comencé a interesarme en leer libros a muy temprana edad, garabateaba cosas que podrían llamarse poemas y esa pasión fue fortaleciéndose con el paso de los años hasta llegar a la vida adulta y luego se dan unas circunstancias en las que puedo conocer a otras figuras ya destacadas de la literatura que me estimularon mucho a perseverar en ese camino. De tal forma que yo nunca me planteé en serio
ser un escritor hasta que ya tenía 17, 18 años. O sea, nunca vislumbré mi vida tan íntimamente relacionada a la literatura. Más bien lo hacía como un pasatiempo ocasional, pero se convirtió con el paso de los años en una vocación muy absorbente y pues yo creo que se fueron dando circunstancias en mi vida también favorables, en la medida en que fui publicando libros, pues se fueron abriendo muchas puertas y es de esa manera que me he mantenido ya con todo mi proyecto de vida relacionado con la literatura. Pero no deja de ser un poco al azar el hecho de que en un medio aparentemente tan hostil para la vocación literaria uno se mantenga. Yo creo que al final siempre hay un poco de terquedad en la pasión por el arte, ¿no? Hay un poco de ir contra la corriente, de no importa los obstáculos que se presenten, pues uno mantenerse en esa pasión. Y eso me parece muy cierto porque de hecho he conocido personas que por toda la vida se dedicaron a otra cosa y después de ya entrados en edad, entonces comienzan a publicar libros. Significa que esa pasión siempre estuvo oculta. Quizás la diferencia conmigo es que quise no esperar y simplemente siempre las ideas para escribir han estado ahí y les he dado rienda suelta. Entonces, esa pasión, porque todo tiene un inicio, o por lo menos nosotros creemos que así es. Alguien o algo debió de haberte marcado cuando tú eras más joven, cuando tú eras un niño. Una persona que te regaló un libro, tu papá que te regalaba libros, que te inculcaba el hábito de la lectura, quizá tu mamá, quizá un tío, algún familiar. Que ese es mucho el caso de algunos escritores, que alguien le inculcó primero el hábito de la lectura. En tu caso, ¿cómo sucedió? Pues en mi familia no hubo lectores, por lo menos que yo me enterara, pero sí mis padres siempre me estimularon mucho a estudiar, entonces siempre fui muy aplicado también a la escuela y desde siempre, como te decía, la literatura me interesó mucho, pero no provino, digamos, que de una influencia directa de la familia, lo de la pasión por los libros. Ahora bien, sí, con el paso de los años, por ejemplo, tuve algunos amigos en mi adolescencia que también escribían, que también leían mucho y que entonces comenzamos a intercambiarnos libros. Pero ya te decía, pues eso le pasa a mucha gente que finalmente no termina dedicada a la vocación literaria, porque hay muchos obstáculos en el camino, uno se decanta por quehaceres que sean más pragmáticos, uno a veces estudia algo que no tiene que ver con esto, de la literatura. Entonces ha habido personas, que es mi caso, que a pesar de todo hemos querido mantenernos en serio. Es algo que puede ser un poco casual porque a veces también uno en un momento de la vida tiene el deseo de escribir, después ya no está interesado. He conocido mucha gente en esa situación. Entonces, a mí sí me interesó mucho siempre, ya cuando tenía 17, 18 años, ser escritor y se me ocurrió también muy rápidamente que quería comenzar a publicar libros. Y es así como publico un libro tan temprano como a los 19 años. Entonces, ya cuando uno comienza a publicar libros, está tan interesado, es difícil luego renunciar a esa pasión. Pero en la familia, en el seno familiar, no hubo como tal una influencia directa, más bien sí un estímulo a que yo siempre estudiara y al mismo tiempo que siguiera el camino de los sueños que tenía. Entonces, cuando ya comienzo a sobresalir como escritor, pues siempre también conté con mucho apoyo, nunca me encontré con una palabra quizás negativa. Y eso habrá tenido alguna influencia, aunque también yo creo que es un tema de carácter, ¿no? Siempre yo he estado empecinado en hacer las cosas que me gustan, no perdiendo de vista pues la realidad y lo que es conveniente hacer, pero creo que si uno tiene una pasión y eso está tan unido indisolublemente a la vida de uno, al concepto de felicidad que uno tiene para sí, entonces hay que seguirlo. Esa parte me parece bien y ver cómo quizás sin tener ese, vamos a decir que el apoyo a la chispa, de que la influencia de que fue tu papá, de que fue tu mamá, un profesor, una familia, quizás no fue de manera directa, pero de manera indirecta, el decir, bueno, yo no soy el más leído o el más estudiado, pero mi hijo tiene que serlo, pero Juan tiene que serlo,
que cualquiera en tu entorno viera esa determinación tanto de tus padres como de ti mismo, porque una cosa es que nosotros, o bueno, nuestros padres en este caso, quieran, sino que debe de haber en nosotros ese deseo. Y definitivamente el hecho de que tú mostraras ese interés también avivaba la llama de tus padres para continuar dándote esa licencia de que, ok, eso es lo que él quiere, pues entonces vamos a apoyarlo, vamos a dárselo. Entonces, tú mencionas que publicas tu primer libro a los 19 años. ¿De qué se trató ese primer libro? Ese libro se llama Cantar de hojas muertas. Es una colección de 25 poemas. Son textos de índole amorosa, erótica. Por lo general uno comienza en el campo de la poesía escribiendo poemas de amor, y ese fue mi caso. Y entonces esos poemas pues fueron compuestos en esos años precedentes, ¿no? Entre 2009 y 2010. Y, y bueno, el contenido es básicamente eso, ¿no? Son cantos de un poeta que le dirige sus versos a la mujer amada, el amor no correspondido o la felicidad del amor con que cuenta. Están mayormente basados en situaciones imaginarias. No recuerdo yo muchas cosas que hayan tenido que ver con la vida real, tampoco es que tenía muchas experiencias para esa época, pero sí, por lo general uno comienza en la poesía escribiendo textos amorosos. ¿No será una falacia esa, Juan, de que son de No, índoles imaginarias? no, yo creo que quizás hay dos o tres cosas que hayan tenido que ver con alguna escena, con alguna vivencia de esos años, pero mayormente yo escribo cosas que no tienen necesariamente que ver con mi vida. Sí puedo recrear algo que yo haya visto, que yo haya experimentado, pero por lo general muy maquillado con otras situaciones imaginarias. De todas formas, sí, eso fue el primer libro y yo me siento muy contento de haber tomado esa decisión. A veces con el paso del tiempo los escritores se arrepienten de libros que han publicado, porque entonces uno va madurando. Pero no, yo miro hacia atrás ya hace casi 12 años de eso y me siento muy feliz porque eso me dio un gran impulso para tomarme en serio mucho más la literatura y sentir que entonces ya era un escritor de verdad porque tenía un libro en mano. Y realmente, aunque tú te sintieras, te autopercibieras como un escritor de verdad, tú pudiste notar el apoyo podríamos decir, de tus colegas escritores. Sí, en ese primer momento, cuando publiqué ese libro, digamos que mi campo de acción todavía estaba limitado aquí, a la provincia de La Romana. Había conocido ya muchos escritores destacados de aquí que me apoyaron muchísimo. Hicimos, recuerdo, un acto muy emotivo, hermoso, en el desaparecido restaurante El Quijote. Eso fue a finales del año 2010, ya estaba entrada la Navidad. Y desde entonces, pues ya comencé a a conocer un poco más. Pero todavía en esos años fue de una manera muy lenta. Yo duré varios años para entonces volver a publicar otro libro. Estaba dedicado a buscarme la vida en trabajos muy diferentes. Y, y sí recibí apoyo, pero fue todavía muchos años después, cuando ya quizás la gente comenzó a escuchar más de mí. Y alguna vez pienso, no mucho tiempo, hacer una reedición de ese libro, porque tendría mucho significado para mí. Qué bonito, qué bonito. Realmente uno dice, bueno, yo quiero tomar esta profesión. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un referente cercano para ser un podcaster, para crear contenido, pero eh, definitivamente, quizá en este entorno, pero en lo que es República Dominicana, las redes sociales también han acercado mucho la geografía. Ya no importa que tú estés a cientos, miles de kilómetros lejos de una persona, tú puedes tener el apoyo de esa persona, siempre y cuando tú puedas entablar una conversación o una relación. Y dentro de lo que cabe, yo he tenido el apoyo de uno o varias personas que también pertenecen al entorno de la creación de contenido, en este caso de ser podcaster. Y me alegra mucho saber que tú contaste con el apoyo en su momento de escritores quizá de La Romana o cercanos al círculo de lo que es el círculo de escritores de La Romana. Si lo hay, si hay un círculo de escritores, no digo como organización, sino como que
son escritores, se conocen y se apoyan entre sí. Es bueno escuchar eso. Para esas personas que están pensando escribir un libro o simplemente escriben uno que otro poema, que pueden contar con el apoyo, en tu caso con tu apoyo, que me imagino que es una profesión que hay que darle apoyo porque cada vez más se está perdiendo realmente. Es muchísimo más difícil hoy que ayer ser escritor. Sí, definitivamente. Aquí sí ha habido siempre gente que ha estado muy dispuesta a colaborar, no solamente escritores, sino gente de la comunidad, de la sociedad civil, o de otras ramas de la acción cultural. Y a mí mismo me ha tocado también con los años estimular a otras personas. Mucha gente se le acerca a uno, que quiere escribir, que quiere publicar un libro. Yo sí soy muy quisquilloso con el hecho de que si una persona quiere escribir, debe hacerlo porque abrace esa vocación. Entonces eso implica pues leer mucho. Eso implica escribir con una cierta conciencia de que hay que mantenerse perfeccionando el oficio, de que hay que formarse. Entonces, en lo que no creo es en que uno pues entre al campo de la literatura con aspiraciones superficiales, ¿no? De que, bueno, quiero publicar un libro porque esto me va a fortalecer el currículum, porque esto me va a permitir que Luis me entreviste. No, la literatura no es un accesorio, ¿no? Para la sociedad. La literatura es fuego, decía Mario Vargas Llosa. Entonces, es un arte que nos permite mirarnos como sociedad, como individuos, en un espejo muchas veces crudo, y el que escribe pues debe estar imbuido de alguna visión del mundo que quiera compartir, ¿no? Entonces no puede ser desde la superficialidad, desde la banalidad o persiguiendo objetivos ulteriores. Debe ser porque la literatura está en el centro de su corazón, de su vida. Y sí me he encontrado con muchas personas que tienen esa disposición, que quieren escribir, y en lo que he podido, ya no solamente como escritor, sino cuando también ocupé una función pública. Entonces eso me permitió pues estimular a mucha gente a que persiguiera esos sueños, y uno también siente mucha satisfacción porque cuando la gente finalmente ve su obra publicada, eso produce un goce muy significativo para uno, ¿no? O sea, es un gran acontecimiento en la vida. Y pues el apoyo se necesita también desde el punto de vista emocional, porque mucha gente pues piensa que quizás que eso no tiene ningún sentido. La gente suele preguntarse ¿para qué es útil la literatura? A mí me parece una pregunta un poco pueril, un poco vana, porque todo en esta vida no tiene que responder a cuánto eso aporta al sistema de producción, ¿no? Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es si eso nos aporta algo, si eso nos suma algo a nosotros como individuos. O sea, ¿te suma algo a ti leer un libro? Pues yo creo que sí, que te suma mucho. Ya el uso que tú le des, eso es individual. La literatura no debe responder a ningún fin pedagógico o mercurial. Entonces, sí yo creo que la sociedad debería avanzar por un rumbo en el que tuviéramos una industria del libro más sólida, pero ya ese es otro cantar. Ya eso es un tema que tiene que ver con políticas públicas que permitan un desarrollo cultural más amplio en nuestro país. Los escritores no estamos necesariamente para eso. O sea, el escritor lo que tiene que concentrarse es en escribir, pero sí, por lo menos podemos elevar nuestra voz en cuanto a que haya una conciencia crítica. Yo mismo he dedicado mucho tiempo de mi vida a promover la lectura, a estar en escuelas, dando charlas, a hacer 1001 actividades culturales, pero ya eso es algo que me nació a mí. O sea, no es que eso sea una misión del escritor. El escritor, su única obligación es con la página en blanco, es con crear un mundo imaginario, es con recrear esta vida a través de las palabras. Pero sí, a veces uno, como ciudadano, y viendo las precariedades de nuestro entorno, siente el deseo de aportar algo a la mejora de nuestro sistema educativo y de nuestro entorno cultural. Todo al final, o bueno, la gran mayoría de ejercicios que se hacen, al final del ejercicio llevan a uno a pensar en políticas públicas. Y realmente se necesitan esas políticas públicas que ayuden uno que otro oficio o profesión
a desarrollarse por igual. Pero también va a depender mucho de la sociedad, qué tanto lo acepte la sociedad. Porque definitivamente en una sociedad de consumo, aquello que no se consume, no se produce. Y esta sociedad, como mencionábamos anteriormente, cada vez más va negando el tema de lo cultural, va negando los libros, va negando... Se está más concentrando en el tema del contenido, audio, video, audio y video, en conjunto, etcétera, etcétera. Pero te quiero hacer una pregunta y es sobre tu primer libro, el nombre de tu primer libro, Cantar de hojas muertas. Solamente el libro puede llevar a uno por varios caminos, pero yo creo que tú me digas por qué ese título, que podría tener un toque hasta metafísico si se quiere. Sí, es una metáfora. Entonces, yo siempre he sido un escritor en el campo de la poesía, que me gusta mucho pues jugar con el lenguaje, me gusta retorcerlo, estirarlo, buscar otras posibilidades. Entonces, pues en ese camino de la creatividad, en algún momento me habrá surgido esa figura literaria y me pareció muy oportuna, quizás porque pues plantea un poco de desolación, un poco de un panorama triste, y de ahí me salió el nombre, pero sabrá Dios en ese momento específico por qué se me ha ocurrido, ¿no? Yo barajé muchos títulos y finalmente me incliné por eso. Eso suele pasar con mis libros. Para mí el título es algo muy importante. Yo le concedo mucha atención, entonces siempre barajo muchas posibilidades. En los últimos años incluso a veces consulto con otras personas, pero en ese momento no consulté con nadie, sino de manera unilateral decidí que yo quería que ese fuera el título. Y parece que sí, que le ha gustado a la gente desde el tiempo. ¿Qué, en cuanto al título, qué diferencia hay entre el primer título, el título de tu primer libro y el título de tu segundo libro? Bueno, el segundo es Musa de un suicida. Yo creo que son parecidos en el sentido de que ambos tienen alguna alusión a la muerte. Uno es Cantar de hojas muertas, otro es Musa de un suicida. Pero el contenido de ambos es de poemas de amor. Lo que pasa es que están muy inclinados al sufrimiento que producen las rupturas, etcétera. Y yo escribía mucho de eso en aquellos años, ya hoy en día no tanto. Pero en esos primeros años, porque los libros se publicaron con una diferencia de tiempo significativa, pero fueron escritos en un periodo no tan largo. Y entonces, pues para mí había un símil entre el sufrimiento amoroso y la propia pérdida de la existencia. Y eso fue quizás lo que quise invocar en ambos títulos. ¿Y con el tercer título? El tercero es El oráculo ardiendo, pues ya es un libro muy distinto. ¿Qué es tu penúltimo libro? Bueno, ese es el tercero de 5. Después del oráculo ardiendo vino un cuarto libro que se llama La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60, que ese libro realmente yo soy el compilador y el prologuista, porque es un trabajo de recopilación de poemas de otros autores de los años 60. Entonces es un trabajo de investigación donde yo presento a cuáles fueron a mi juicio los 30 poetas más importantes de ese periodo, y si hago un prólogo muy largo donde estudio el contexto político, cultural y literario de la época. Pero propiamente no soy un autor, sino más bien un compilador, aunque sí se anota como una publicación mía. Entonces el quinto es El nieto postizo, que es un libro de cuentos. Pero volviendo al oráculo ardiendo, el tercer libro, que es de poesía, es un libro en el que ya no hay ningún contenido amoroso, sino más bien preocupaciones de índole existencial, sobre la sociedad en la que vivo. Describo mucho el país en el que me ha tocado vivir desde una óptica poética, y pues también hablo de muchas vivencias que tuve, pero ya es un libro muy diferente, y con el título te podría decir lo mismo. Uno va creando imágenes que uno entienda que se adaptan a lo que uno quiere transmitir en el libro. Entonces el oráculo ardiendo me pareció que refería a lo que yo quería significar, ¿no? El oráculo como esa búsqueda de la revelación, de la verdad profunda, de la verdad elevada, pero en este caso volviendo la mirada hacia la cotidianidad y los paisajes tristes e inciertos de la vida que me había tocado como humano, pero también como dominicano, muy concentrado en lo que veía en mi país. Me parece interesante porque tú haces básicamente una ruptura de este poeta sufrido, como se dice popularmente,
amargado, sentimentalista, Exacto. ya hacia un poeta, pero un poco más sobrio. Sí, había habido ya una madurez porque ya habían pasado los años, también ya yo había tenido otras lecturas, había avanzado en mi visión de la sociedad, había definido mejor mis ideas. Entonces, pues ya El Oráculo Ardiendo es un libro muy distinto. Y de esos primeros 3 libros, sin duda el libro más maduro, es el libro que tuvo mayor salutación del público, de la crítica. Es el libro también que ya pues se expande más, ¿no? A nuestro país, a ser conocido por parte del mundo también. Y, y en el año en que se publica, El Oráculo Ardiendo es en el 2016. Y yo hasta pienso que algo tuvo que ver la publicación de ese libro, ¿no? El impacto que tuvo con el hecho de que luego se me tomó en cuenta para ocupar la función de cultura, porque en ese tiempo se está hablando mucho de ese libro, de ese acontecimiento. Yo por primera vez en esa época también fui a medios de comunicación nacionales, radio, televisión, aparecí en periódicos, etcétera. O sea que hubo un boomerang personal muy interesante, la publicación del Oráculo Ardiendo, y, y luego pues, me concentré mucho también, ¿no? En trabajar en la promoción de la cultura, y todo eso pasó en esa misma época. Entonces el Oráculo Ardiendo ya es como el momento en que yo me inclino por otros temas. Ya me salgo quizás del cliché amoroso y trato de escribir desde una óptica muy personal de cómo yo veo al ser humano con sus incertidumbres vitales, pero también cómo me entiendo como dominicano en un entorno a veces tétrico, en un entorno donde se nos dice que vamos bien, pero uno sigue viendo desgracias cotidianas. Y yo quise invocar esas realidades hacia la poesía, esos espectros del niño que veo en la calle, pues pidiendo, de la desolación, de las promesas demagógicas de los políticos. Todo eso está presente de alguna manera en el libro. Entonces, Juan, es importante hacer la aclaración de que hasta la publicación de este libro tú no ocupabas la posición de director provincial de cultura en la Romana. Exacto. Entonces, tú perseguiste de alguna manera ocupar esta posición. No, para nada. No estaba en mis planes. No, lo he dicho en otras ocasiones. De hecho, yo no estaba propiamente integrado a la labor política. Entonces se dio una circunstancia en la que ese cargo quedó vacante y pues se me tomó en cuenta. Pero no, nunca estuvo en mis planes. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo. Y, sin embargo, al final siento mucha satisfacción de lo logrado. Tuve 4 años en esa posición y sí, te confieso que al principio tenía muchas ilusiones de cosas que podía hacer, muchas las pude hacer, incluso superaron quizás hasta mis expectativas, pero también siempre que uno pasa por una posición, uno se queda con asignaturas pendientes, de cosas que quizás uno quiso que fueran diferentes, pero recordemos que uno trabaja en una sociedad, uno trabaja en un conglomerado de actores civiles, políticos. No siempre uno puede hacer todo lo que uno quiera. Además, uno tiene que buscar apoyo para todo lo que haga, apoyo económico, apoyo logístico. Pero yo creo que sí pudimos hacer una gran labor, así la gente lo ha reconocido. Y fue una etapa de mi vida interesante. Sin embargo, en el campo de la literatura, eso eclipsó mucho el tiempo que yo le dedicaba a la literatura. De hecho, yo solamente publiqué un libro en ese periodo y fue el del que te comentaba ahorita, que fue el libro del cual soy compilador, que es una antología poética de otros autores. Entonces, mi tiempo para escribir se redujo mucho porque yo estaba muy concentrado en la labor propia de mi cargo. En un momento también tuve aspiraciones políticas de seguir escalando. Y entonces, mucha gente hasta me reprochaba eso en esa época, ¿no? De que, bueno, te estás dedicando más a la política que a la literatura. Siempre la literatura para mí ha sido una prioridad. Eso está fuera de toda discusión. La literatura es el epicentro de mi quehacer vital, pero cuando uno se dedica a otras labores absorbentes, pues lamentablemente a veces se ve con menos tiempo o se siente menos concentrado. Entonces cuando salí del cargo, pues me dediqué a algo que tenía pendiente desde hace mucho, que era escribir narrativa. Y es ahí donde produzco mi libro de cuentos, El Nieto Postizo. Se me ha dado un día porque yo sentía muchas dudas de si podía escribir narrativa. Entonces escribí estos 12 cuentos que se han publicado, el libro tenía buena acogida y eso también me lo ha permitido
el haber salido del cargo y también el propio descanso que uno tuvo durante ese primer tiempo de la pandemia. Es interesante cómo tú haces hincapié en que no fue una posición que tú buscabas, no fue una posición que tú hiciste lobby, que hiciste un trabajo para poder obtenerla, sino que gracias a la trayectoria que ya tú estabas desarrollando se te tomó en cuenta. Y en ese lapso de tiempo, en esos 4 años que fuiste director provincial de cultura, yo me apunto como otro admirador tuyo porque definitivamente volviste a poner a la romana en el mapa en cuanto a la literatura. Y lo digo precisamente por el evento que más marcó para mí tu función, que fue la Feria Provincial del Libro de la Romana, que fue la primera Feria Provincial del Libro de la Romana y hasta el momento no se ha vuelto a hacer otra edición. Me gustaría que habláramos de eso. ¿Cómo concibes la idea? Todo el proceso, que me imagino que fue un proceso por mucho burocrático, contactar a mucha gente, esperar confirmación de mucha gente, etcétera, etcétera. Sí, se hicieron 2 ediciones, una en el 2018, otra en el 2019. Y no es que hemos renunciado a la idea, solo que han cambiado muchas circunstancias. Entonces yo desde hace un tiempo estoy en conversaciones con distintas personas para ver cómo podemos retomarlo, pero eso probablemente se lleve su tiempo, ¿no? Porque podría haber muchas variaciones de formato, etcétera. Además de que ya yo no vivo aquí tampoco en la ciudad y es toda una logística que hay que diseñar, ¿no? Además bueno, ha habido un cambio de autoridades, ya todo ha cambiado y eso implica pues renovar ciertos apoyos y hasta hacerlo realidad. Pero yo creo que será posible. Pues en cuanto a cómo surge, yo tenía esa inquietud desde hacía mucho tiempo, pero hay ideas que uno va concibiendo y primero pues uno no le da toda la atención o uno está pensando, bueno, es algo un poco difícil, hasta que eso va tomando forma, hasta que uno se va encariñando más con la idea y entonces comienza a conversarlo con otras personas que te van estimulando también. Yo lo había pensado desde hace mucho, pero a principios del 2018 falleció mi padre, entonces yo atravesé un proceso emocional muy difícil y es como que yo digo, bueno, ahora yo tengo que hacer algo que me devuelva como la energía, que me devuelva la vitalidad. Y curiosamente fue en ese momento, como para yo sacudirme de ese dolor, de esa devastación, de esa inercia en la que me encontraba, que yo digo, bueno, este es el momento. Y comienzo a conversar con otros amigos, con autoridades, con la comunidad cultural, con los escritores. Y sería difícil hacerte una síntesis, pero pues lo primero fue buscar... El tiempo no es un problema. Esto no es Bueno, un programa de radio. qué bueno, qué bueno. Bueno, lo primero es que me acerqué mucho a las autoridades de la provincia de esa época, ¿no? Bueno, tengo esta idea, queremos hacer una feria del libro, queremos contar con ustedes, la gobernación, el distrito educativo, el ayuntamiento y muchas otras instituciones. Entonces, también la comunidad cultural, porque queríamos que fuera una feria del libro, pero que pudiera involucrar otras manifestaciones artísticas. Entonces participó un grupo de artesanos, de artistas plásticos, etcétera, obviamente de escritores. También pues había que buscar apoyo económico, que eso es siempre difícil porque la labor cultural no siempre encuentra pues patrocinadores. Entonces hubo también que tocar muchas puertas. Nosotros también ideamos el hecho de que entonces, como la feria iba a necesitar un apoyo logístico muy grande, porque había que hacer de todo, desde hacer una maestría de ceremonia hasta cargar una silla, entonces ideamos que se formase un grupo de voluntarios, especialmente jóvenes, y así lo hicimos. Entonces fue todo un engranaje realmente muy complejo. Duramos como 2 o 3 meses trabajando antes de que la feria se hiciera. La primera etapa duró 3 días. Y entonces, luego también buscar los invitados. Queríamos que tuviera una resonancia nacional. Entonces participó mucha gente de nuestra provincia, pero también pudimos traer muchos invitados de renombre, de diversas partes del país, escritores, pero también conferencistas de otros temas.
sí, funcionarios. Si mal no recuerdo, en la primera edición nos visitó Andrés Navarro. Exacto, que era entonces el ministro de Educación, que nos hemos quedado siendo amigos. Estuvo también Farideh Raful en esa época, en esa primera feria. Pero muchos escritores de gran trayectoria, para citarte algún caso, digamos, Sabrino Stanley, que es un gran escritor de la Romana. Esa primera feria la dedicamos a Laureano Guerrero, un gran escritor y político de nuestra provincia. Y pues el sueño se hizo realidad, pero realmente fue muy agotador. Yo me sentí muy exhausto cuando la feria terminó porque era muchísimo trabajo. También uno tenía que trabajar con mucha gente, ¿no? De aptitudes, de intereses diferentes, ¿no? No es que estuvo exenta la feria de que hubiera discusiones difíciles, ¿verdad? Sobre cómo vamos a hacer esto y lo otro. También para mí era un poco difícil lidiar con el hecho de que ya yo sumergido en la actividad política, siempre cuando uno hace algo como muy sonoro, eso despierta algún tipo de hostilidad, porque hay gente que no quiere que tú tengas quizá un cierto protagonismo, que francamente no era lo que yo buscaba, porque a mí lo que me interesaba era que el evento se hiciera, más que todo. Claro, yo que estuve ahí, Sí. tanto en la primera edición, que puedo decir que soy parte No, del grupo tú eres fundador. fundador, exactamente. Sí, yo estuve ahí y yo puedo decir francamente que por lo menos de lo que yo vi de tu parte no hubo ningún ánimo de tener protagonismo. Sí, te lo agradezco que lo pienses así también. Y en efecto así fue. Y bueno, como te decía, el sueño se hizo realidad. Pudimos hacer una feria muy impactante. Eso tuvo una resonancia nacional. Después de eso también en otros pueblos, algunos gestores culturales se unieron para hacer ferias porque yo creo que se animaron a partir del ejemplo nuestro, porque fue una feria que se hizo con el concurso y con el apoyo de la comunidad y tuvo un gran impacto. Entonces la repetimos en el año 2019 con un éxito también similar, con un proceso ya un poco más fácil porque ya uno tenía ya la experiencia, no estábamos comenzando desde cero. Y luego de esto no la hemos podido volver a realizar, sobre todo por el contexto pandémico y porque, bueno, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo tiene 2 años sin hacerse. Ahora es que va a volver. O sea, que la nuestra no es una excepción, sino que son de las cosas que se han visto afectadas por este desmadre de la pandemia. Pero sí tenemos presente retomarlo y llegado el momento, sin falta pasaremos por aquí para anunciarlo. Qué bueno, qué bueno. Y espero que así sea. Y definitivamente, tú sabes que cuentas con un apoyo en mi persona. Te lo agradezco inmensamente. Primero, porque lo haces sin demagogia. No hay una segunda intención en tu deseo de hacer la feria y cualquier otro evento. No es el primer evento que ha sido dirigido por ti o por lo menos pensado por ti al que yo he asistido. Cada evento en el que tú has estado presente, ya sea en la dirección o en la creación, en la ideación, no he visto demagogia de parte tuya, a diferencia de muchos otros actores, funcionarios políticos, etcétera, etcétera, funcionarios públicos, que hacen el evento y tú notas inmediatamente que el evento se está haciendo, sí, pero la intención no está intrínseca en el evento. Es que se está haciendo, pero yo lo estoy haciendo porque me conviene hacerlo. Y yo no he podido ver, no he podido apreciar eso en ti. Por eso siempre he dicho, en el momento en el que se necesite mi apoyo, algo que Juan necesite de mí, lo va a tener. Gracias, hermano. Y lo he demostrado porque, como te digo, con los ojos cerrados. Yo digo, lo está haciendo Juan. Ok, voluntario. Yo no voy a cobrar tampoco, lo que haya que hacer se hace, el esfuerzo que haya que hacer se hace. Porque es que nosotros tenemos que apoyar lo que se hace de corazón. Ahora, cuando tú percibas que alguien está haciendo algo de manera demagógica, con una segunda intención, quizá buscando crecimiento personal, de una manera que no es la correcta, por mi parte yo no lo apoyaría. Ese es mi pensamiento, no sé qué tú opinas en cuanto a eso. Seguro que te ha tocado en algún momento tener que apoyar a alguien que tú no quieres apoyarlo porque no te nace, porque tú no ves no lo ves como un pensamiento, un desarrollo genuino, un esfuerzo genuino por parte de esa persona. Sí, claro, me ha ocurrido y nosotros tenemos una sociedad donde se fomenta mucho el egoísmo, lamentablemente, ¿no? Yo creo que
que claro, si uno hace una labor social significativa, pues eso va a repercutir inevitablemente en beneficio de la proyección de uno, de la sonoridad del nombre propio, pero hay que tomar en cuenta que para que las cosas sean duraderas hay que pensar en la comunidad. Y esto puede sonar un poquito trillado ya, ¿verdad? Pero lo cierto es que a mí me parece que aunque uno tenga la aspiración de que la gente vea lo que uno está haciendo, que eso es perfectamente válido, si uno está haciendo algo cuyo destinatario, cuyo beneficiario es la comunidad, hay que tratar de hacerlo bien y que eso surta efectos duraderos. Entonces, lo que a mí no me gusta es el espejismo, digamos, la mucha espuma y poco chocolate. Yo trato de que si me voy a involucrar en algo, sea algo por iniciativa propia o sumarme a un proyecto de alguien más, yo trato de que eso pues tenga sustancia, tenga sentido. No tiene que implicar que la persona no vaya a obtener alguna retribución social de su trabajo, pero que eso se haga con todo el corazón, que se haga con una actitud de apertura, ¿no? No me gusta el sectarismo para nada, de que si no piensas que tú, entonces no puedo participar. No lo he puesto en práctica en las cosas que yo he fomentado, entonces no me sumaría a ningún proyecto de otra persona que piense así, que piense con un ánimo sectario, de que si no eres de mi partido, de que si no eres de mi bando religioso, de que si no eres de mi grupo de amigos, no, porque así los proyectos sociales no tienen sentido. Los proyectos solamente cobran significado cuando reúnen a diversos actores de la sociedad con opiniones diversas, pero unidos por una finalidad común de servir. Entonces, nuestra sociedad también está muy matizada por el quehacer político en todo lo que uno hace, ¿no? Y eso es un defecto, pero yo no lo creo muy difícil de resolver por ahora. Es decir, la política ha ocupado todos los estamentos sociales, cada vez hay menos espacio para la sociedad civil, para los actores independientes, ¿verdad? Entonces todo el mundo es político y yo no creo que eso sea bueno. Yo sí creo que es bueno que todo el mundo tenga actitudes políticas, ¿verdad? Que todo el mundo se sienta como partícipe de la toma de decisiones, ¿verdad? Que todo el mundo, pues, utilice los derechos que como ciudadano le corresponde para expresarse, para movilizarse. Pero el hecho de que todo el mundo sea un actor político no necesariamente es bueno, porque entonces la política inevitablemente va degenerando en una actitud de intolerancia, en la que si tú no eres de mi bando, yo no quiero que tú participes o yo no quiero que tu nombre suene. Y eso te lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto de cerca. Eso ha obstaculizado a veces muchos proyectos de desarrollo para la comunidad. Y no hablo del caso particular nuestro como provincia, sino es una realidad nacional. Una realidad a nivel nacional, pero ¿tú no crees que eso sea una parte que se da muy en la base? Porque hemos visto mucho que los líderes políticos cuando tienen que se reúnen. Claro, claro, porque ya cuando tú ocupas un puesto de dirección a ese alto nivel, tú inevitablemente tienes que establecer alianzas, tienes que negociar, tienes que discutir puntos, pero siempre ellos fomentan en la base pues la división, siempre fomentan el sectarismo. Bueno, la palabra siempre quizás sea muy exagerada, pero yo hablo de un comportamiento muy regular. Entonces, te lo digo, he sufrido muchísimas vejaciones de gente simplemente por haber militado en un partido X. O sea, ¿qué tiene que ver eso con tu forma de pensar? ¿Qué tiene que ver eso con tu trayectoria como persona? O sea, los partidos políticos simplemente son expresiones de la sociedad donde hay de todo. Y yo estaba conversando en estos días precisamente con algunas personas que nosotros hasta tenemos un sancocho ideológico en los partidos. O sea, aquí no hay una delimitación ni siquiera ideológica de un partido a otro. Aquí hay un sancocho, ¿no? Un cóctel en la que un mismo partido puede tener gente conservadora, puede tener gente liberal, entonces puede tener gente de izquierda, de derecha, y uno ve que gente salta de un partido a otro independientemente de la filosofía política que ostente. Entonces, en ese sentido, la cuestión no es si hay buenos o malos, la cuestión es cómo nosotros podemos elevar el nivel de los perfiles políticos. Pero te decía, en las altas direcciones sí hay un entendimiento mayor porque hay más intereses en juego, pero parte de su estrategia lamentablemente es fomentar división en las bases. Entonces,
los pobres no deberían pensar así. Tú eres bueno, tú eres malo, dependiendo en cuál partido esté. Debemos luchar por objetivos comunes. Y igualmente la clase media, ¿no? La cuestión es que si la sociedad va por buen camino o no, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para enderezar el rumbo. Y eso implica pues que haya unidad de propósito y que tú tengas que trabajar con gente que no piense igual que tú y o que está en otra organización política o que tiene otra creencia moral, religiosa. Pero yo creo que al fin y al cabo no puedo dejar de sonar idealista al decir estas cosas, porque lo que veo hoy en día es completamente distinto. Tú mencionas algo muy, muy interesante, es que no hay una ideología política que sea marcada, tanto en partido de gobierno, por no mencionar, la gente va a entender, como en el partido de oposición. Tú puedes ver que efectivamente hay gente de centro, derecha, izquierda, conservadores, liberales, pero tú no crees que eso viene dado precisamente porque todos coincidimos en algo, y es que la República Dominicana tiene que crecer económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que todos los partidos tienen eso en común? Hay que buscar que República Dominicana crezca. Ahora, en el cómo es que está la diferencia, porque unos apuestan por un crecimiento macroeconómico, cuando otros apuestan por un crecimiento quizá no macroeconómico, pero un crecimiento de la clase media, más que de la clase, vamos a decir, de la clase trabajadora, más que de la clase alta, de los empresarios, etcétera, etcétera, que hay una diferencia muy marcada entre ser clase trabajadora y ser de la clase empresarial de un Sí, país. bueno, yo creo que hay diferencias en el cómo, pero también hay diferencias en el qué. No pienso que a toda la clase política le interese como tal el crecimiento del país. Eso ha sido evidente, ¿no? Nosotros tenemos un país todavía donde persisten muchos visos de falta de transparencia, ¿no? Yo creo que ha habido mejorías significativas con el paso de los años, pero todavía no al ritmo que uno quisiera. Eso es una realidad también de nuestra región latinoamericana. Nosotros somos países donde las instituciones no se han fortalecido lo suficiente, donde el Estado ha crecido demasiado, se ha burocratizado demasiado, donde los partidos políticos se han expandido demasiado y la gente pues entra como masas, como multitudes a los partidos, pero sin una definición de un para qué milito en un partido político, sino porque la sociedad ha degenerado en una situación en la que si tú no eres político las oportunidades escasean. Tú tienes que ser político para tener un empleo, tienes que ser político para que tu negocio vaya bien, porque si no eres amigo de tal funcionario, pues las cosas se te pueden complicar. Y hasta si eres un pastor de una iglesia, tienes que tener un amigo político para que te pueda dar una ayuda. Entonces, tenemos un país donde el Estado todavía es muy centralizado, donde la toma de decisiones es muy, muy centralizada. No se han fortalecido los municipios, por ejemplo. La independencia de los poderes públicos siempre está puesta en tela de juicio. Y entonces yo no soy tan pesimista. Yo creo que hemos ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? No soy sectario, no, como te decía, no creo en buenos y malos en ese aspecto. Creo que tenemos una clase política que tiene un comportamiento muy parecido en los distintos partidos políticos en el fondo. A veces tú no sabes por qué se está luchando, ¿verdad? Porque tú ves que lo que alguien le critica a otro, después lo hace. Pero también tenemos una sociedad más despierta hoy en día, ¿verdad? Más consciente de sus derechos, una sociedad más dispuesta a expresarse, a cuestionar, y eso es completamente favorable. Pero siempre, obviamente, en todo juego político va a existir el disenso, eso es parte de la democracia, de que hay puntos de vista encontrados, pero en el cuanto a para el qué queremos de nuestro país, creo que hemos quedado cortos en darle respuesta. No hemos tenido una planificación adecuada de cara a las próximas generaciones. Hemos vivido improvisando mucho. Y ya te decía ahorita que el ejercicio demagógico, el sectarismo, impide a veces que se hagan planes a largo plazo. Entonces, sobre este particular, mis aspiraciones sería que cada vez pueda haber más consensos para lograr las transformaciones que el país necesita. Pero
Te lo decía, no tengo tan claro que eso se pueda producir. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo un momento de gran polarización en nuestro país. Y quizás sea ya para una próxima administración, dependiendo de lo que pase con el tiempo, que entonces pueda haber mayores consensos para lograr algunas transformaciones que sin el concurso, sin la voluntad de todos los actores políticos, no se podrán realizar. O sea, necesitamos grandes transformaciones institucionales en nuestro país para que no importa después quién gobierne, haya una claridad, haya una transparencia. Así que las sociedades se desarrollan. Las sociedades no pueden depender de la buena voluntad de un gobernante de turno, sino que esas transformaciones tienen que quedar pues talladas para que mañana no pueda venir alguien y decir, no, esto no va. Entonces, en eso yo creo, ¿no? Hay que fortalecer las instituciones, que no sea la persona, sino que sea la institución, y que la persona que llegue tenga que adecuarse a lo que demandan las circunstancias. Esa parte la entiendo perfectamente. Recuerdo que veía una serie, tuve muchas series, sigo tus publicaciones, tanto otra en Facebook como en WhatsApp, que te tengo en WhatsApp, y tuve muchas series. Yo recuerdo que vi una serie, creo que fue Designated Survivor, que es esta serie semi-apocalíptica, vamos a decir que post-apocalíptica, donde Estados Unidos hacen un atentado en Estados Unidos, matan al presidente y una recua de funcionarios, y lo que queda es esta figura de designado sobreviviente que está ahí en caso de que el presidente y toda la línea de sucesión se muera. ¿Quién carajo sabe por qué? Pero sucedió. Y este presidente, esta figura que tomó la presidencia, en uno de sus discursos hablaba sobre que él en ese momento estaba y que en ese momento él era el presidente, pero que no, las cosas no se harían porque él era el presidente, sino porque la figura presidencial así lo exigía. Y es lo que tú hablas, de que no son las personas, no es el mandatario de turno, que las cosas se tienen que hacer porque él diga o porque él quiera, sino porque la institución así lo necesita, así lo requiere, así vamos a decir popularmente, el librito así lo manda. Sí. Y que cada institución, la presidencia como institución, que la gente no entiende eso, no ve la presidencia como una institución tanto como pudiera ser el Ministerio de Educación, es otra institución. El ministro de Educación es una persona que está ahí para llevar a cabo los designios, todo lo que está escrito que esa institución debe hacer. Él simplemente es un gestor que tiene que llevar a cabo eso. Y la gente no lo ve así en República Dominicana todavía. Entonces, ¿cómo tú crees que podríamos fortalecer más las instituciones? Desde tu punto de vista, claro, consciente de que no eres politólogo, etcétera, etcétera, pero que tienes una opinión en cuanto a eso. Yo, tomando el ejemplo de sociedades que se han desarrollado, creo que cuando uno se pregunta por qué crecen los países, pues uno puede darle muchas vueltas a esa pregunta, que si por los recursos naturales, que si por la posición geográfica, y se da cuenta de que siempre prima el criterio institucional y el criterio de planificación. Ya decíamos, las instituciones tienen que fortalecerse a un grado tal que no pueda venir una persona y decir, no, ahora se va a hacer lo que yo diga, no, porque ya hay unos lineamientos generales de qué a usted le corresponde y qué usted no puede hacer. No importa quién sea, desde el burócrata más humilde hasta el más encumbrado. Y la planificación es fundamental. Nosotros no podemos cada 4 años plantearnos una visión de país abismalmente distinta. Obviamente cada administración viene con ideas nuevas, viene con personas nuevas, perfecto. Pero tenemos que tener una visión a largo plazo. ¿Qué queremos conseguir como país en los próximos 20, en los próximos 50 años? Entonces, aquí ha habido intentos en ese sentido. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, que yo la he estudiado bastante bien, pero lamentablemente se ha carecido de un consenso entre la clase política, lo que te decía anteriormente. Muchos documentos, pero eso se queda en un rincón, eso no se aplica. Entonces, nosotros hemos tenido
un desbalance muy notable, ¿no? En cuanto al tema de la planificación. Hemos carecido como de una visión a largo sólida. Entonces, cuando ha habido intentos de institucionalizar el país, eso siempre resulta en un proceso traumático. Y pues yo no tengo las esperanzas muy claras de que eso pueda mejorar, porque todavía hay mucha resistencia a que nosotros tenemos que ser la institucionalidad como el único medio que tenemos de alcanzar un desarrollo pleno. O sea, aquí todavía se apuesta demasiado al caudillismo y se apuesta demasiado a la personalización de los cargos. Entonces, me parece que eso es una dificultad inmensa que hay que vencer y que va de hecho también de la formación de la ciudadanía. Porque es que el poder nunca va a ser complaciente, Luis. El poder tiene una naturaleza siempre avasalladora. La democracia no ha sido una concesión nunca. La democracia ha sido una pelea, una batalla. La independencia de los pueblos, la soberanía, eso no son concesiones. Eso no es que nadie viene y te lo pone en la mesa. Hay que luchar por ello. Entonces, yo siento algún rayo de optimismo porque cada día tenemos una juventud más consciente, una ciudadanía que sabe mejor por lo que tiene que luchar, pero todavía nos venden demasiados sueños desde distintos litorales políticos y nosotros no lo creemos. Creemos que este es bueno y que este es malo cuando nos vemos que los dos son malos y que los dos nos están engañando. Entonces, no es algo particular en el que te puedo decir aquel o este, porque yo creo que al fin y al cabo es toda una cultura política bajo cuya sombrilla estamos, y que en la medida en que podamos tener clara una visión de país a largo plazo y entonces luchar por ella, podremos avanzar. Si no, no sabemos para qué estamos luchando y entonces pues la lucha carece de contenido y de significado. Pero me parece que en la medida en que vaya surgiendo uno que otro actor político con una visión más clara, con una valentía para expresar las cosas, pues eso puede surtir algún resultado. Porque la gente siempre necesita a alguien que le que le despierte la conciencia, ¿no? La gente necesita un despertador para la conciencia, para la creatividad, para la lucha cívica. Y entonces, pues poco a poco uno ve que van surgiendo figuras que sienten ese compromiso de, a pesar de que puedan no proceder a algún rédito político de lo que digan, están dispuestos a decir las cosas tal como son. Me parece importante tener ese enfoque y apostar siempre por la institucionalidad. Y precisamente para poder alcanzar el desarrollo. Aquí se está promoviendo mucho tanto la Estrategia Nacional de Desarrollo, que básicamente es un copia y pega. Tú me disculpas, pero esa es mi opinión. No sé, o por lo menos no se ha integrado, no se ha hecho un trabajo de manera integral, dígase de investigación, que se hace investigación en República Dominicana, con este tema de la creación de políticas públicas. Queremos traer lo que está funcionando en otro país, la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su gran mayoría se copió de Colombia, de Chile, que son países que apuestan mucho por el desarrollo, por el emprendimiento. Y básicamente mi opinión no es muy favorable en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero hay cosas buenas, tienen sus luces y sus sombras. Por mi parte puedo decir que parte de las luces de la Estrategia Nacional de Desarrollo es la creación de esta institución, no, siempre se me olvida el nombre, pero la Red Nacional de Emprendimiento, que también se desprende de la ley de emprendimiento, pero República Dominicana tiene que trabajar no solamente la institucionalidad, sino también la creación de políticas públicas sustentadas en la investigación de República Dominicana. Porque tú no puedes traer políticas públicas, implementarlas cuando tú no estás implementando algo que se creó como hecho a la medida para tu México, Chile, Colombia son sociedades muy diferentes a República Dominicana. Compartimos un mismo mal, que es la corrupción, pero definitivamente cuando se habla de emprendimiento, de capacidad de desarrollo, de la capacidad de los pueblos, hay mucha diferencia. Pero
vamos a saltar a otro tema. Tú mencionabas que en el proceso de la ideación de la Feria Provincial del Libro, tu padre falleció. Que básicamente este impulso o esta situación fue que te impulsó a buscar un desafío. ¿Estarías en disposición de hablar sobre ese sentimiento, todo lo que conllevó para Sí, ti ese proceso? claro, bueno, pues difícil quizás uno siempre encontrar las palabras apropiadas para expresar un dolor tan grande como cuando pierdes a un ser querido, pero sí te puedo decir que en un momento como ese uno cuestiona el sentido de la vida, uno pues siente una desolación tal que uno se pregunta para qué vale la pena seguir viviendo porque pues, mi relación con mi padre fue sumamente cercana, entonces le tengo un agradecimiento infinito hacia él, fue un padre extraordinario, incomparable, y entonces pues uno siempre está soñando cosas para él, o cosas que uno quiere lograr para que él lo vea, y de pronto ya esa persona no está, tú dices, ¿para qué seguir afanando tanto? Y bueno, el duelo fue un proceso muy prolongado. Obviamente que uno se queda de por vida con esa herida. Yo pienso a mi padre todos los días de mi vida, pero con el paso del tiempo uno va encontrando un lugar en el mundo en el que ya uno sabe que esa persona no está y que uno tiene que seguir adelante. A mí me interesó mucho estudiar todo lo que pude desde el punto de vista de la evolución psicológica de una persona que ha tenido una pérdida así. Yo creo mucho en el conocimiento, ¿no? Y leí todo lo que pude, me apliqué todo lo que pude eso, ¿verdad? Para entender mi duelo. Primero desde la negación que le produce a uno en el primer momento, desde la irritabilidad que te produce porque tú sientes que la vida ha sido injusta, hasta que al final pues no queda otra alternativa que uno sumergirse en la cotidianidad, seguir luchando, pero sin que eso implique olvido por una parte y sin que eso implique que uno ya ha cambiado, que eso te cambia para siempre, perder a un ser querido. En mi caso fue mi padre, otras personas han tenido otro tipo de pérdidas, yo mismo he tenido otras pérdidas en mi familia también, cercanas, y entonces eso también cambia ya cómo uno se siente, cómo uno valora cada momento, cómo uno aprovecha el tiempo, sabiendo que la vida es un rato y que el futuro no es escrito, ¿no? Eh, Realmente, como te digo, sigo siempre pensando en él, pero ese primer proceso fue el más difícil, esos primeros meses, ese primer año. Y yo de alguna manera también encontré un refugio, pues trabajando mucho y haciendo cosas que yo entendía que podían generarme satisfacción y además hacer algún aporte a la comunidad. Veo también que tienes una relación muy cercana con tu mamá, Sí, que nosotros compartimos. Recuerdo que fuimos a Santo Domingo, al Canal 5, yo creo que tú tenías una presentación de extremo a extremo, sí, y tu mamá nos acompañó, y ver tu mamá como definitivamente la fanática número uno de su sí. hijo es algo muy, muy bonito. ¿Tu relación con tu mamá es tan cercana como la que tuviste con tu padre o más cercana que la que tuviste con tu No, padre? indiscutiblemente igual de cercana, solo que mi papá era una persona distinta en muchas cosas, mi mamá, entonces cada uno ha tenido su personalidad, pero igualmente de cercana y de afectiva. Entonces mi madre es una persona también muy alegre, una persona muy expresiva, muy espontánea, muy delicada con nosotros sus hijos, ¿verdad? Yo diría que muy cercana siempre, muy abierta. O sea, es la persona que conversa contigo de cualquier tema, no tiene ningún tabú, dice lo que piensa en el momento, al mismo tiempo muy sentimental, muy sensible. Y pues yo he heredado de ella muchísimas virtudes, yo creo, ¿verdad? Ella me ha estimulado mucho a mantenerme siempre en una corrección ética. Mis padres ambos, realmente a mí me ha sido difícil siempre como salirme de mi parámetro, de lo que yo entiendo que es bueno, que es correcto, porque la crianza de mis padres fue muy recia en ese sentido. Tú tienes que siempre hacer lo que es correcto, aunque no te dé resultado, aparentemente. Y yo le he dado eso de ellos. Y pues mi madre también tiene una persona que le gusta mucho el arte, le gusta mucho la música, ella ha escrito una que otra cosa.
Y yo creo que esa sensibilidad que al fin y al cabo redundó en mí, convertida en literatura, proviene quizás también de mi madre, que es una persona siempre con sus sentidos muy estimulados, muy afilados ante la naturaleza, ante el arte, ante el amor. Y nuestra relación pues se ha perfeccionado ya de adultos, porque ya vamos a hablar cosas de adultos. Cuando uno es un niño, un adolescente, uno todavía siente una distancia, porque ni ellos entienden completamente a uno, ni uno los entiende completamente a ellos. Pero ya cuando uno llega a la adultez, uno va entendiendo mejor, no solamente el presente, sino también acontecimientos del pasado. Por ejemplo, yo me siento con mi mamá a hablar de cosas de cuando yo era niño, de cómo fue que nos criaron, de cómo fue la vida antes de yo nacer, y ya uno entiende las cosas desde su perspectiva de adulto. Y eso hace que las relaciones ya, además de hijo a madre, pues se conviertan en una genuina amistad. Me parece muy bonito y me agua los ojos. Es muy sentimental, me causa mucho sentimiento porque yo, si yo lo puedo decir así, yo tengo una relación muy parecida con mi mamá. De inclusive yo hablar con ella y decirle, ¿usted se acuerda de tal y tal cosa? Yo me acuerdo que yo pensaba así, pero después que uno crece, o todavía yo sigo pensando así, ¿qué usted opina? Y ya mi mamá no, obviamente, no me habla como un niño, me habla como un adulto y me dice, bueno, si tú sigues pensando así, analizándolo, teniendo todos los puntos de vista y tú lo ves y tú entiendes que te puede permitir seguir pensando de esa manera, pues entonces hay que analizarlo, hay que ver. Y ella me da su punto de vista, yo le doy el mío. No discutimos para cambiar otro, sino para escuchar el punto de vista y decir, bueno, tienes parte de la razón o está muy interesante la forma en cómo tú lo ves. Y es muy bonito tener ese tipo de relación con tu papá, con tu mamá, con cualquier miembro de tu familia con el que tú te sientas cercano e identificado. Y hablando de la familia, veo que tú te llevas muy bien con tu hermano también. Tú pudieras decir en tu caso que tu hermano ha sido tu mejor amigo también. Sí, claro, definitivamente, porque es mi amigo de toda la vida. Entonces, lo hemos compartido todo desde niños. Y al mismo tiempo, pues es una persona muy admirable. O sea, independientemente de que sea mi hermano, es una persona que si yo lo hubiera conocido, si yo que no fuera mi familia y yo lo hubiera conocido en otras circunstancias de mi vida, como quiera le admiraría muchísimo. Es un gran profesional, un gran ser humano, una persona sumamente inteligente, sumamente estudiosa, trabajadora. eh, Hoy ya es padre, un gran padre abnegado y una persona con la que puedo hablar de una variedad de temas increíbles. Entonces, aprendo muchísimo de él porque es una persona también muy pragmática, ¿no? Con un gran sentido de la planificación y cada día asumiendo mayores responsabilidades en su profesión. Y entonces, pues nosotros tenemos una relación muy cercana, nos parecemos muchísimo en muchas cosas, en otras no tanto, pero esas diferencias nunca han sido significativas desde el punto de vista de afectar la relación, sino que obviamente la gente desarrolla, por ejemplo, caracteres diferentes. Por ejemplo, yo estoy más inclinado hacia el arte, hacia la literatura, él estudió contabilidad y administración de empresas, entonces ya eso genera pues caminos diferentes en la vida. Pero para mí es fantástico contar con él en mi vida y también ante la pérdida que tuvimos, pues esa unidad nuestra nos ha fortalecido mucho en medio del dolor de ir superando de manera conjunta la pérdida. Y para mí, Luis, es una gran fortuna cuando uno puede tener esa relación tan cercana con la familia, porque yo sé que no es todo el mundo que tiene eso, a veces no por culpa propia, sino que a veces hay diferencias en el seno familiar que son muy marcadas. De hecho, en mis cuentos yo trato mucho de presentar eso, ¿no? Los problemas que surgen en la familia, porque son problemas que se extrapolan a otras áreas de la vida. Cuando la gente tiene problemas en el seno familiar, es difícil como que todas las cosas le puedan ir bien, porque siempre hay una herida abierta. Bien, ya pasando del tema familiar, que admiro mucho esa relación que tienes con tu hermano, también me gustaría hablar de
esa parte, esa travesía tuya en la universidad. Ambos somos egresados de la Universidad Organización y Métodos. El que conoce sabe. Yo recuerdo que en algún momento tú publicaste en TES una especie de encuentro, una especie de discusión que tú tuviste con un maestro. Y ya en ese momento tú eras un escritor con carrera. Y no recuerdo bien el conflicto, ojalá tú puedas recordarlo, pero yo sí sé que ese profesor te dio, creo que fue, te dio una mala calificación en un trabajo de literatura. Y que tú expresabas que cómo era posible que un profesor hacía, o sea, pudiera calificar un trabajo en el cual tú estabas más que 100% seguro de que tú lo habías hecho bien. Y más por la carrera y el bagaje que tú tenías en ese momento y que todavía tienes. Y Al que ha final yo crecido. terminé con muy buenas relaciones en la universidad, con las autoridades académicas y con los maestros, pero no te confieso que sufrí en varias oportunidades muchas decepciones. Quizás en ese momento particular que tú señalas no me manejé bien porque no tenía sentido uno publicar eso en las redes sociales. Eso es algo que yo hoy no lo haría. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que habían pasado que yo me he guardado a través de los años. Pero en ese momento realmente me sentí un poco frustrado y lo compartí. De todas formas, yo no tengo a nadie en particular a quien inculpar, porque lo que pasa también es que uno se genera expectativas que luego no son satisfechas. Entonces uno también se va adaptando un poco al contexto social en que le ha tocado vivir. Entonces mis críticas son en un sentido más amplio, son a nuestro sistema educativo de manera general, incluyendo el sistema universitario. Hay que tomar en cuenta que el sistema educativo superior de nuestro país adolece de una gran falta de supervisión, ¿no? Entonces, la atención de la gente siempre está en la educación preuniversitaria, pero la educación universitaria no hay esa gran crítica, no hay ese gran cuestionamiento, no hay ese gran examen de qué es lo que se está enseñando. Entonces, por ejemplo, yo comencé a estudiar y vi que el pensum que me tocaba me parecía muy insulso. Pero como te digo, eso no es culpa específica de la universidad, eso es todo un sistema y esas son de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Sí, es para decir muchas cosas porque lo que pasa conmigo también es que yo soy muy respondón. Entonces, a mí me cuesta trabajo quedarme callado cuando yo entiendo que estoy reclamando algo válido. Claro, con cuidado de la forma, ¿verdad? No sin faltar el respeto, sin incurrir en la vulgaridad, pero yo nunca creí en eso de la piedra y el huevo. Y entonces eso me pasó factura en la universidad y me la ha pasado también en otras circunstancias de mi vida, pero me mantengo firme en eso, ¿no? Usted puede ser el presidente de la República, si tengo que decirle algo, con todo respeto se lo voy a decir, ¿verdad? O sea, ya Trujillo murió, entonces... El jefe era Trujillo, lo Claro, mataron. entonces yo no creo en esa tiranía, yo creo que como estudiante tengo derecho, igual que como ciudadano, y no todo el mundo entiende eso y a veces se han generado fricciones. Pero como te digo, no niego que si hubiera sido hoy, yo no ventilaría públicamente una situación de esa naturaleza. Pero aún tomando la decisión de si se repite no lo haría público, ¿tú no crees que realmente hace falta que el joven dominicano que está cursando la universidad se manifieste? Porque estas son situaciones, es una cultura del libertinaje que tienen tanto los profesores como los mismos rectores de las universidades, que tú has escuchado cuentos. Yo he escuchado cuentos, por ejemplo, de la Universidad Central del Este, donde un profesor evaluaba, el método de él evaluar a los estudiantes era poner los exámenes en el vagón de atrás de su camioneta, y el examen que se voló, examen que se quemó, y el que se quedó, examen que él pasó. Quizá es un mito, una leyenda urbana, pero yo lo he escuchado de estudiantes directos, de estudiantes de primera mano de ese profesor. Y también hemos escuchado profesores que si la joven no accede a ciertos favores, joven que se quemó. ¿Tú no crees que nosotros como
que todavía estamos bastante cerca, porque fue prácticamente reciente. Yo me gradué en 2019, creo que tú en 2017. Yo también en el 19, sí. Ah, bueno, nos graduamos en el 19. Tenemos eso muy a flor de piel todavía, donde recordamos que el método de evaluación de un profesor muchas veces no se corresponde con el, con el pensum de tanto la relación de materias como el pensum per se de la carrera. No tiene ninguna relación. Entonces, ¿tú no crees que deberíamos ser un poquito más contestatarios, más respondones, Claro más... que sí. Lo que veo de problemático es que si no se reforma ese sistema de educación superior, ¿verdad? Que se someta a una profunda revisión y que se planteen objetivos de mejora, entonces el estudiante va a quedar muy desamparado. Si tú te pones a pelear, fácilmente lo que puedes es tener un problema insalvable. Yo tuve la dicha de que no, la cosa no llegó a peor, pero pudo haberlo sido. Entonces, de alguna forma, pues la gente cuando entiende que hay un sistema que le oprime probablemente o que no tiene mucha oportunidad de cuestionarlo, la gente dice, bueno, déjame no joder mucho para que no me vayan a afectar. Entonces, yo creo que por una parte sí, tenemos que cultivar siempre la crítica como una virtud. Tenemos que ser críticos dentro del marco del respeto, pero también desde el punto de vista de las políticas públicas hay que observar las oportunidades de mejora del sistema de educación superior, porque lamentablemente las universidades, bueno, yo no es que conozco todas las universidades, pero sé de muchos casos, de muchas anécdotas que he sabido, en las que se trasluce eso, de que no hay mucha supervisión. Y no hablaría, hay situaciones, por ejemplo, que se pueden presentar que son indecorosas, como esa que tú señalas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos evitar que alguien un día cometa un desliz. Lo que podemos es tener una vigilancia estricta de las normas de conducta ética, para que si alguien se pasa la raya, sea castigado. Por otra parte, el contenido programático de las academias también debe ser objeto de revisión, porque es que no puede ser que tú tengas un pensum donde te están dando materias parecidas cuatrimestre por cuatrimestre, o te están dando cosas que ya te hartaron en el bachillerato de darte eso, y en la universidad te van a repetir lo mismo. Entonces hay que pensar también en el concepto de la universidad como negocio. Ok, es un negocio, pero hasta qué punto eso debe depurarse para que los objetivos del estudiante no sean satisfechos, que tú no vayas a perder el tiempo, a perder el dinero. O sea, yo estaba en la universidad y me ponían clases de Salomé, a estudiar el poema de Salomé Ureña. Yo no he estado en la universidad para eso. Eso yo lo estudié en el bachillerato. O sea, hay toda una literatura que hay que estudiar y no se me está impartiendo. Y yo, para ser un profesor, quiero ser conocedor de un segmento importante de la literatura que no están compartiendo conmigo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso por poner un ejemplo. Y yo creo también que tiene que fortalecer ese respeto en doble dirección, tanto del estudiante hacia el maestro, del maestro hacia el estudiante. Eso es también una visión de la educación avanzada. O sea, ya eso se acabó de la piedra y el huevo, del estudiante como un dios que dicta todo lo que es del correcto. profesor. Perdón, como un dios que dicta todo lo bueno, todo lo correcto. No, la educación ya es un proceso horizontal en la sociedad desarrollada. Y nosotros debemos ir virando, aunque sea de manera paulatina, hacia ese modelo. Mira, en cuanto a eso que tú planteas de que hay que supervisar, sí, etcétera, etcétera, también estoy de acuerdo. Y también con el tema de que los pensum deben ser reformulados por lo menos cada 3 años. Por lo menos. Yo recuerdo que uno de mis profesores nos comentaba que el pensum que él estaba dando, en gran medida, por lo menos el 90%, era el mismo pensum con el que él se graduó. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar a tu sociedad cuando tú le estás dando clase de 1992? Cuando el mundo ha cambiado tanto, cuando hay tantas tecnologías, tantos procedimientos, tantas técnicas que o han sido desfasadas, en su gran mayoría, o han sido inventadas, creadas nuevas desde cero. Entonces, recuerdo que
parte de esa crítica permeó en el rector de la universidad y el pensum se reformó. Nosotros salimos en 2019, nos graduamos en 2019 y ya en 2019, en el último cuatrimestre, ya el pensum había sido cambiado totalmente. Yo creo que habían reformado también parte del pensum de la carrera de ingeniería industrial, etcétera, etcétera. Pero ya casi estamos cerrando y hay un tema que yo no quiero dejar pasar. Tú eres un artista, yo lo veo así. Y como artista tú no estás ajeno a otras manifestaciones artísticas. Y yo he visto que tú eres quizá no fanático, pero sí seguidor del género urbano de República Dominicana. Y también he visto cómo tú has hecho críticas o comentarios analizando la jerga, por ejemplo, de Rochi, del Lápiz, etcétera, etcétera. Yo quiero que tú me digas de dónde viene, cómo surge de ti, que si lo harías como contenido fuera maravilloso, de analizar desde el punto de vista literario las letras de los artistas, de los exponentes del movimiento urbano. Bueno, lo primero es, Luis, que yo soy muy seguidor de la música como arte. Entonces, a mí se me ha gustado mucho la música. Yo escribo canciones desde muchacho, aunque esas canciones no se han publicado todavía. Y mi gusto musical es muy variado. O sea, yo soy muy curioso. Entonces, en ese sentido, no me niego la oportunidad de escuchar diversidad de géneros, de exponentes. O sea, soy una persona de una inclinación muy progresista, no tengo grandes prejuicios. No voy a dejar de escuchar a una persona porque sea de la calle, porque sea urbano, porque yo soy un santurrón que solo escucha música clásica. No, yo puedo escuchar música clásica, puedo escuchar música del siglo pasado. Me encanta, te decía, la variedad. Últimamente, por ejemplo, yo estoy muy interesado en escuchar el rock, aprender, pero en el caso de nuestro país, como de algunos países latinoamericanos, ha habido toda esta ebullición del llamado género urbano. Entonces yo no puedo sustraerme a esa realidad. O sea, si algo está sonando en la calle, yo tengo por lo menos que conocer. No que voy a conocer al dedillo, ¿verdad?, profundamente todo lo que suena, porque, bueno, se sacan canciones todos los días, pero por lo menos tener una idea. Entonces también, en mi caso particular, como yo tengo ahora 30 años, yo soy de una generación que fue subiendo cuando ese género comenzó a consolidarse. O sea, cuando comenzó el dembow en nuestro país, por ejemplo, o por lo menos que comenzó ya a expandirse, hace quizá unos 14 años, 15 años, yo era un muchacho y todos nosotros fuimos subiendo, escuchando, ¿verdad? O sea, el Alfa, por ejemplo, que es el cantante más destacado en el género urbano de nuestro país, cuando el Alfa salió, yo era un muchacho, o sea, él es contemporáneo de nosotros. Y en ese sentido, por lo menos yo le doy seguimiento. No es propiamente que soy un fanático, ¿verdad? Porque yo reconozco que ese género responde más que todo a una dinámica comercial, más que estética. O sea, yo no te puedo decir, no, estos cantantes son los grandes artistas conceptuales, porque no, la verdad es que no lo son. Pero sí reconozco que ellos portan una expresión del barrio, de la calle, que tú no la vas a ver en otra manifestación musical. Y en ese sentido para mí es que radica un aporte que a mí me llama la atención. Entonces, por ejemplo, hoy en día está mi famoso Rochi y yo lo distingo a él entre todos los otros porque a mí me interesa mucho lo que él dice, su letra, como expresión del callejón, ¿verdad? Como expresión del barrio, como expresión de ese bajo mundo. Yo no estoy interesado en juzgar si es bueno o es malo. Mi valoración del arte nunca es de carácter moral. Mi valoración del arte es estética. Entonces, yo estoy interesado en ver qué él dice. Si él narra una vivencia de un tipo que está vendiendo drogas en el barrio, yo no puedo interpretar por eso que él está diciendo a la gente que lo haga, porque esa no es su intención para nada. Él está expresando la realidad. Como la puedo expresar yo en un libro, obviamente él la va a hacer de una forma diferente. Entonces también la jerga de la calle a mí me llama la atención, ¿verdad? Esas palabras que ellos utilizan, que no son las que tú y yo quizás utilizamos. Y eso para mí me genera una curiosidad, más que todo. No es que soy propiamente un fanático, sino que eso me genera curiosidad. Y también, pues,
yo creo que uno no debe estar de espaldas a esa realidad. Yo no creo para nada en la censura al arte. Yo he sido en eso inflexible. Yo no creo que el Estado tenga que decir, no, tú no puedes escuchar tal música. No. Debe haber ciertos controles de si, por ejemplo, hay un entorno que está compuesto de niños, tenemos que tener cuidado qué música le presentamos. Lo mismo que la televisión. O sea, la televisión tiene una clasificación de contenido. Que se ponga en práctica o no, ya es otra cosa. O sea, una clasificación de acuerdo a los rangos etarios. De acuerdo a si el niño tiene 3, a si el adolescente tiene 3 y 6 años. Entonces, igualmente, yo creo que puede haber controles, pero no censura. Y hay que también analizar que en toda sociedad, lo que desde el punto de vista económico de resultado va a tener una gran demanda. Entonces, antes tú ser un rapero era una cuestión de vocación, de talento. Ya no tanto. Ya cualquier muchacho que quiera hacer dinero, pues graba una cosa, por más ridícula que pueda sonar, puede tener éxito y puede cambiar su vida. Pero ya, por ejemplo, no tenemos esas letras tan profundas como en otro tiempo, como en otros exponentes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, no puedes comparar, digamos, al Lápiz Consciente a Joa con uno de estos muchachos que está cantando ahora. Pero yo lo veo también, como te decía, desde esa dinámica comercial. O sea, una sociedad de pocas oportunidades donde tú puedes irte y hacer una canción, hacer una pista, lanzar eso para las redes sociales y fácilmente encontrar la gran oportunidad de tu vida. Es natural que esos muchachos del barrio que están por ahí pululando en la calle, muchos de ellos, a lanzar la aventura a ver si la pegan. Claro, ¿no? Y que están persiguiendo más que nada ese triunfo económico para poder darse la vida que exponentes anteriores a ellos dicen, alegan que tienen. Entonces eso también afecta a lo primero, al inicio, cuando Joa, cuando Lápiz, Tóxico, etcétera, etcétera, otro de los muchachos. Y anteriores a ellos, el movimiento urbano, que era en ese momento el movimiento del hip hop, se hacía era por arte, por exponer, porque habían realidades que decir, se necesitaba una voz y estaban sucediendo cosas que nadie, absolutamente nadie las decía y ellos las decían en su momento. Pero yo creo que tú me digas cuál ha sido la canción, o por lo menos una o varias, que tú las has escuchado y tú dices, quizás no es la palabra que yo utilizaría, pero realmente está diciendo algo que realmente hay que decirlo. O que yo no lo diría de esa manera, pero lo diría. Bueno, hay una canción que se llama, por ejemplo, Yo soy papá, una canción ya vieja, que plantea unas problemáticas sociales de nuestro país. A mí me parece esa canción muy interesante. Y ya eso se está perdiendo un poco, ya no se plantean tantos temas sociales en la canción. Las canciones ya son muy monotemáticas, lo mismo siempre, de dinero, de sexo, de droga, lamentablemente, ¿no? Eso es parte de la degeneración que ha tenido el propio movimiento, pero que responde a toda una dinámica comercial, ya decía. Y en ese sentido, bueno, yo lo que te puedo mencionar es esa como una canción que para mí tiene un gran significado social. Lamentablemente ya eso se ha ido perdiendo, ya no se habla mucho de esos temas. Y bueno, yo lo que pienso es que en algún momento quizás toda esta ola pasará y el movimiento tendrá que reinventarse y buscar otros horizontes, ¿no? Pero hoy en día está un poco estancado en ese tema de lo mismo, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más mujeres que tú, y siempre pues hay una alusión al mundo de las drogas también, aunque sea velada, a veces con una jerga que uno no siempre la comprende y cuando tú te pones a investigar es de eso que está hablando. Entonces, en esa parte siento preocupación porque creo que eso, que si le quitan eso, como quiera las canciones podrían tener éxito, que no es necesario. Pero es toda una moda que ahora tiene vigencia y que esperemos que pase. Y aparentemente, pues, los controles oficiales para eso son un poco deficientes, ¿no? Tú mencionas esa canción y analizando, si le quitamos la pista y la recitamos a modo de poema, no dista mucho. Por ejemplo, vamos a hacer... Perdona, que hay otra canción que me acuerdo que se hizo muy famosa también, que se llama El 16 de mayo. Claro, sí, El de poeta poeta callejero. callejero. Y es bastante vieja, del año 2008 por ahí. Con Yo soy papá, inicia
Oyente no es mala conducta, es que tuve una vida abrupta, producto de nacer en una sociedad corrupta. La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento, porque así me catalogan a mí, porque yo no miento. Si tú le quitas a la pista, le quitas todos esos elementos que la hacen música, básicamente es poesía. Sí, no, definitivamente son expresiones de un lenguaje poético. Obviamente guardando una distancia estética porque Claro. las aspiraciones de ellos son diferentes, quizás de un escritor que ya tiene una visión intelectual más sofisticada, pero son expresiones del barrio y para mí son completamente válidas. Yo te digo, si tú creas ese contenido de analizarlo como yo he visto que tú lo analizas, que uno dice, wow, pero realmente Juan Hernández expone una similitud entre el rap como un canal de expresión y de la poesía y hace unos análisis que realmente cuando tú le prestas atención y le quitas toda esos aditamentos, están expresando una realidad. Y alguien decía, tú no puedes pretender que la música, que estos muchachos hablen de algo más, que no sea lo que ellos viven. Lógicamente. Tampoco puedes pretender que definitivamente, si tú quitas algo, o sea, la música no está hablando de lo que va a suceder. Si esa expresión artística ya está expresando eso, es porque ya está sucediendo. Entonces, si tú quieres mejorar las letras de los urbanos, entonces tú tienes que mejorar la calidad de vida de esos barrios, de donde salen los urbanos en su gran mayoría. Pero me gusta mucho tu punto de vista, la manera de ver la música, así mismo como el arte. O sea, no tiene un fin educativo, definitivamente no lo tiene. Lo ha perdido un poco el fin estético, pero es una expresión cultural y así tenemos que verlo y apreciarlo. Juan, ya para finalizar, yo siempre le hago estas preguntas, ya a modo de cierre, a los invitados. Primero, si tú pudieras recomendar por lo menos 2 libros que tú entiendes que son esenciales para que toda persona debería leer esos 2 libros, quizá 3, o lo que tú entiendas. Esa pregunta me es difícil porque yo tengo tantos libros que me han marcado, pero ante el panorama que hemos vivido con la pandemia, hay una novela que a mí me parece muy profética, que es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Porque precisamente, sin ánimo de spoiler, pero por lo menos para que la gente entienda un poco de qué va, la novela plantea también una pandemia ficticia, distópica. Todo el mundo se va a quedar ciego y no hay una explicación aparente para ello. Y la novela te plantea pues cómo la civilización se va desintegrando, porque al fin y al cabo nuestro mundo es muy frágil. Y si todo el mundo pierde la vista, pues ¿cómo nos vamos a hacer? Volveremos a lo más dramático de la prehistoria. Y yo creo que es una parábola muy acertada sobre nuestro tiempo y que al mismo tiempo ha sido de alguna forma profética con todo lo que nos ha tocado vivir. Y definitivamente creo que todo latinoamericano debería leer alguna vez 100 años de soledad, porque es también una alegoría fantástica sobre nuestro destino como región, sobre nuestra historia, sobre nuestras supersticiones, sobre nuestros sueños, sobre nuestros dramas. Yo creo que esas 2 novelas son de las que más me han marcado, y muchísimas otras, pero que creo que podrían ser para cualquier lector aventuras interesantes y que al mismo tiempo pues nos ofrecen una visión del mundo que, aunque retorcida por la magia de la ficción, también nos alerta sobre nuestra contemporaneidad. Perfecto. Ya los enlaces a estos libros los voy a dejar en la descripción del podcast. Solamente lo estamos subiendo a Spotify. Okay. No lo estamos subiendo a ninguna otra plataforma hasta que el alcance así lo requiera. Muy bien. Como mencionábamos anteriormente, tú consumes mucho contenido, en este caso series. Si tú tienes 2 series o 3 que tú entiendas que son obligatorias verlas. Bueno, yo te puedo hablar de mi gusto, porque ya lo de obligatorio... O pueden ser películas también. Muy bien, bueno, pues
Como me dijiste serie, pues yo creo que una serie que a mí me gustó muchísimo fue House of Cards, que es una serie de la política estadounidense, un tipo que llega a la presidencia por un camino muy oscuro, y entonces pues te presentan, ¿no? Todos esos vericuetos de la política, todas esas alianzas mafiosas, oscuras, que a veces los políticos hacen para lograr sus objetivos. Y pues definitivamente, sin lugar a dudas, mi película favorita es El Padrino parte uno. Esa gran película de Francis Ford Coppola, protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, entre otros. Sí, Robert De Niro ya está en la parte 2. Entonces, es una película de culto que está cumpliendo justamente 50 años, ahora en el 2022, y que también de ahí provino mi gran devoción hacia Al Pacino, que hasta ahora es mi actor favorito. Y Scarface, ¿no te gusta? Ya hablando de Al Pacino, Sí, claro, me gusta muchísimo Scarface, me gusta mucho Perfume de Mujer, que fue por la que le dieron el Oscar. El Abogado del Diablo, una película muy famosa, que está también Keanu Reeves ahí. Ahora hace como 1 o 2 años que salió El Irlandés, que es una película donde están otra vez Al Pacino y Robert De Niro, es una película de mafia también. Entonces ese género de la mafia a mí me interesa muchísimo. Y bueno, yo soy bueno, no soy un cinéfilo porque ya eso requiere una especialización que yo no tengo, pero por lo menos soy muy interesado y muy curioso con algo del cine. Y veo muchas películas viejas también, además de películas modernas. Pero yo creo que El Padrino es una película para mí realmente insuperable. La emoción que me produce cada vez que la veo es siempre renovada. también los enlaces a estas películas. No le prometo el enlace a la descarga directa por razones de copyright, que hay que respetar, pero sí por lo menos a un video, un canal de YouTube donde hablen de esta película para el que no la ha visto, que por lo menos pueda ver un resumen, pero si la puede ver, mucho mejor. Ya por último, me gustaría escuchar. Esta, según entiendo, es una pregunta que pone a pensar a mucha gente. Si tú tuvieras que definirte con un pensamiento, con una idea, ¿cuál fuera? Bueno, sí, sin duda pone a uno a pensar. Si tuviera que definirme con un pensamiento, como una idea, o sea, más que con una cualidad, ¿no? Sería más bien como esa idea central de la vida de Yo Juan creo, Hernández Inirio, de sí, Juan Inirio. creo que la tengo. Bueno, pues yo soy una persona que trata de aprovechar lo mejor posible el tiempo que tiene en este mundo. Es decir, yo creo mucho en que la vida es finita, es limitada, es indeterminada y es caótica, en que nada está escrito sobre mi destino. Y en ese sentido, yo tengo una gran responsabilidad de gestionar mi propia vida. Amén de que hay circunstancias innumerables que no dependen de mí, pero en cuanto a lo que dependa de mí, yo trato de aprovechar lo mejor mi experiencia en la vida, siempre respetando la comunidad, siempre respetando a los demás, pero no negándome también pues a hacer las cosas que me gustan dentro del marco de lo lícito. Y creo que eso ha tenido mucho que ver también con el hecho de que yo no haya dudado jamás en mi vocación de escritor desde que me la tomé en serio. No importa lo que pase, yo siempre voy a escribir. Yo creo que de estas ideas, pues yo veo a la gente como un libro, cada persona es un libro. Y cada libro, aunque tenga esta historia, aunque tenga todos estos elementos, tiene una idea central que el autor quiere compartir. Y así yo veo a mis invitados y por eso le hago esta pregunta. Y va muy de la mano con los invitados anteriores, que expresan algo similar. Para mí ha sido más que un placer, El placer Juan. ha sido mío, Luis. De verdad esta conversación la he disfrutado bastante. Espero volver a tenerte por acá. Ya hiciste un compromiso de volver cuando estemos promoviendo la Feria Provincial del Libro de la Romana. Déjame ver, hay algo que no creo que se me olvide. Vaya, se me va a olvidar. Bueno, me lo hacen la Ese, próxima. ese es el fallo de no tener el guión. No me gusta tener un guión. Estoy batallando conmigo mismo para por lo menos las preguntas finales tenerlas ahí. Pero agradecerles a ustedes por escuchar este podcast. Recuerden que estamos acá en Adulam, Casa de Adoración. Visítennos. Estamos en la Francisco Ducodrey, número 21.
Si no es el número, pues entonces usted lo identifica porque está detrás de Plaza Lama. Para mí ha sido un placer tener a Juan acá. Disfruten esta conversación. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Si tú quieres despedirte, Juan. Gracias a ti, hermano Luis, por la oportunidad de conversar con tu gran audiencia. Y bueno, espero que esta conversación pues sea de provecho para todos los que nos escuchen.